Estos pensamientos cruzaban rápidamente por la mente del escocés, cuando maese Pedro dijo con una sonrisa a tiempo que acariciaba los cabellos de la niña: «Este joven me atenderá, Jacobina. Puedes retirarte. No dejaré de decir a tu negligente parienta que hacen mal en exponerte las miradas sin necesidad. Era solamente para atenderos», dijo la doncella, «y confío en que no estaréis disgustado con mi tía, pues...» «Pardiez», exclamó el anciano interrumpiéndola, pero sin dureza. «¿Cambias palabras conmigo, chiquilla, o te quedas para mirar a este joven? Vete, él es noble y me bastarán sus servicios». Jacobina se fue y tanto afectó a Quintín de Urguar esa desaparición repentina que, quebrantando todas sus reflexiones anteriores, obedeció automáticamente cuando maese Pedro, en el tono de quien está acostumbrado a ser obedecido, le dijo, mientras se dejaba caer en una poltrona: «Acercadme esa bandeja». Dejó entonces el comerciante que sus espesas cejas cayeran sobre sus ojos penetrantes, de manera que éstos quedaron casi invisibles, a pesar de que ocasionalmente se abrían para lanzar una mirada rápida, como los rayos del sol que surgen a través de una nube. «Es una hermosa criatura», dijo, por fin, levantando su cabeza y mirando detenida y firmemente a Quintín. «¿No es una muchacha agradable para servir en una posada? Alegraría la mesa de un honrado burgués, pero tiene una educación pobre y un origen humilde. Sucede a veces que un tiro al aire derriba un castillo hermoso, y en tales oportunidades el arquitecto no suele quedar muy agradecido del artillero que lo disparó, aun cuando el daño haya sido hecho sin intención». Quintín quedó desconcertado y estaba dispuesto a enfadarse, sin saber él mismo por qué, con este anciano que le hizo saber que aquella hermosa criatura no era ni más ni menos lo que su ocupación anunciaba: la moza de la posada, una sirvienta de categoría, si se quiere, tal vez sobrina o parienta del posadero, pero siempre sirvienta y obligada a soportar el humor de los clientes, especialmente de maese Pedro, quien con toda seguridad tendría caprichos en abundancia y dinero suficiente para satisfacerlos. La idea que no dejaba tranquilo al joven era demostrar al anciano la diferencia que existía entre sus respectivas condiciones y hacerle notar que, por muy rico que fuera, sus bienes no lo elevaban a la categoría de un Durward de Glen-Oakin. Sin embargo, cada vez que miró a maese Pedro con tal propósito, encontró algo que, a pesar de sus ojos profundos, sus mejillas hundidas y sus vestidos pobres y vastos, le impidió afirmar aquella superioridad que sobre el comerciante se atribuía. Por el contrario, cuanto más a menudo y con más fijeza lo miraba, mayor era la curiosidad de Quintín por saber quién era realmente ese hombre, y en su fuero interno juzgaba que no sería menos que síndico o magistrado de Tours, o alguna otra persona acostumbrada, en una forma u otra, a exigir y obtener el respeto de los demás. Entretanto, el comerciante pareció sumirse nuevamente en meditaciones, de las que salió solo para hacer el signo de la cruz con toda devoción y para comer algunas frutas y un bizcocho. Hizo luego señas a Quintín para que le diera la copa, agregando al presentársela a éste: «¿Habéis dicho que sois noble?». «Por cierto que lo soy», repuso el escocés, «si 15 generaciones bastan para ello. Ya os lo dije antes, pero no os fijéis en eso, maese Pedro, pues siempre se me ha enseñado que es obligación de los jóvenes atender a los más ancianos». «Excelente máxima», dijo el comerciante, tomando la copa que le alcanzaba el joven y llenándola con el agua de un jarro al parecer del mismo metal, sin mostrar ninguno de esos escrúpulos que en punto de etiquetas tal vez esperara Quintín provocar en él. «El diablo se lleve la llaneza y la familiaridad de este viejo», se dijo una vez más para sus adentros. «Durward recurre a los servicios de un noble escocés con tan pocas contemplaciones como si yo fuera un vasallo de Glen Isla». Entretanto, y habiendo terminado su copa de agua, el comerciante dijo a su compañero: «Por la aflicción que habéis demostrado al vino de Beaune, supongo que no tendréis mucho interés en acompañarme con este licor primitivo, pero posee un elixir que puede convertir el agua que brota de las rocas en el mejor vino de Francia». Así diciendo, extrajo de su seno una enorme bolsa de piel de nutria y dejó caer en la copa, de capacidad muy reducida, una serie de pequeñas monedas de plata hasta llenarla casi. «Tenéis motivos para estar más agradecido de lo que os mostráis tanto a vuestro patrono San Quintín como a San Julián.
os aconsejaría hacer algunas limosnas en su nombre. Quedaos en esta hostería hasta que veáis a vuestro pariente Cuchillada, quien será relevado de su guardia por la tarde. Haré que le pongan al tanto de que podrá encontraros aquí, pues tengo algunos negocios que atender en el castillo. Quintín de Urguar hubiera querido decir algo que lo excusase de aceptar la liberalidad de su nuevo amigo, pero maese Pedro, frunciendo sus oscuras cejas y estirando su imponente figura con mayor dignidad que la que hasta entonces demostrara, dijo con tono autoritario: «No contestéis, joven, limitaros a hacer lo que se os ordena». Y con esas palabras salió de la habitación, haciendo al partir una seña para evitar que Quintín lo siguiera. El joven escocés quedó asombrado y sin saber qué pensar del asunto. Su primer impulso, y el más natural, aunque no el más digno, lo llevó a mirar la copa de plata, con la cual se aseguró de que las monedas llenaban más de la mitad y que superaban en mucho a las que pudiera haber poseído él en toda su vida. Pero, ¿podría dentro de su dignidad de caballero aceptar el dinero de un acaudalado plebeyo? Era una verdadera prueba, pues no obstante haber comido bien, no le quedaban muchas reservas para viajar de regreso a Dijon, en caso de que quisiera correr el riesgo y entrar al servicio del duque de Borgoña, o ir a San Quintín si se decidía por el condestable de San Paul, ya que alguno de estos señores, si no lo hacía el rey de Francia, estaba decidido a ofrecerle sus servicios. Tomó, tal vez, la resolución más prudente en esas circunstancias, al resolver dejarse guiar por el consejo de su tío, y entretanto puso el dinero en su bolsa de terciopelo, y llamó al posadero para entregarle la copa de plata, pero también con la intención de hacerle algunas preguntas con respecto a aquel comerciante tan liberal y autoritario. Apareció el posadero y, si no más comunicativo, estuvo por lo menos algo más locuaz que antes. Se rehusó firmemente a aceptar de vuelta la copa de plata. No era de él, aseguraba, sino de maese Pedro, quien la había regalado a su huésped. Él poseía en realidad 4 copas de plata que heredara de su abuela, de grata memoria, pero se parecían tanto a este hermoso vaso cincelado como un nabo a un durazno. Era aquella una de las famosas copas de Tours, trabajada por Martín Dominique, artista que no tenía rivales en todo París. «Por favor, ¿quién es ese maese Pedro?», preguntó Durguard, interrumpiéndole, «que hace regalos tan valiosos a los extraños». «¿Que quién es maese Pedro?», repitió el posadero, dejando caer sus palabras tan lentamente como si fueran destilándolas. «Sí», repuso Durguard con tono vivo y perentorio, «¿quién es ese maese Pedro? ¿Y por qué demuestra en semejante forma su generosidad? ¿Y quién es ese otro hombre con aspecto de carnicero que envió adelante para que ordenara el almuerzo? Pero, caballero, respecto a la identidad de maese Pedro debisteis preguntarla a él mismo. En cuanto al que ordenó que estuviese pronto el almuerzo, Dios nos libre de tener relación más estrecha con él. Hay algo de misterioso en todo esto. Maese Pedro me dijo que es comerciante». «Sí, si así os lo dijo, con toda seguridad que es un comerciante». «¿A qué ramo se dedica?» «A muchos y excelentes, y lo más importante es que ha establecido aquí sederías cuyos productos pueden competir con los ricos géneros que los venecianos nos traen de la India y de la China. Debéis haber visto las filas de moreras en vuestro viaje aquí. Todas han sido plantadas por orden de maese Pedro para que los gusanos de seda tengan alimento». «¿Y quién es esa joven que trajo la bandeja?» «Es mi inquilina, señor. Vive junto con su tutora, una tía o parienta, según creo. ¿Acostumbráis utilizar a vuestros inquilinos para servirse mutuamente? Pues he observado que maese Pedro no toma nada de vuestra mano, ni la de vuestro ayudante». «Los ricos suelen tener sus caprichos, como pueden pagarlos. No es esta la primera vez que maese Pedro encuentra la forma de hacerse servir por hidalgos». El escocés se sintió algo ofendido por esta insinuación, pero, disimulando su resentimiento, preguntó si podría ocupar alguna habitación en esa posada durante un día o tal vez más. «Por cierto, todo el tiempo que tengáis a bien ordenar. ¿Podría permitírseme presentar mis respetos a las señoras que serán mis compañeras de hospedaje?» «No salen ni reciben nunca a nadie», repuso con inseguridad el posadero, «con excepción, supongo, de maese Pedro». «No estoy autorizado para citar ninguna excepción», fue la respuesta respetuosa pero firme. Quintín, cuya idea de su propia importancia era muy elevada, sobre todo si se tiene en cuenta su escasez de medios para sostenerla, se sintió mortificado por la respuesta del posadero y no vaciló en valerse de una costumbre bastante corriente en aquella época. «Llevad a esas señoras», dijo, «una botella de Bernat,
con mis humildes respetos, y decirles que Quintín Durward, de la casa de Glen O'Alakin, un honorable caballero escocés que es ahora su compañero de posada, desea autorización para ofrecerles en persona sus homenajes. Partió el mensajero y casi inmediatamente regresó con el agradecimiento de las señoras, quienes declinaban el refresco ofrecido y lamentaban, por vivir muy retiradas, no poder recibir su visita. Se mordió Quintín los labios y bebió una copa de Bernat rechazado que el posadero había colocado sobre la mesa. Por Dios, que este es un país muy extraño, se dijo, en el que los comerciantes adoptan los modales y la magnificencia de los nobles y un par de damiselas viajeras que tienen su corte en una hostería se dan tono de princesas disfrazadas. Sin embargo, he de ver nuevamente a la doncella de los ojos negros, aunque me lleven los diablos. Y, habiendo tomado esta resolución, ordenó que se le guiara hasta el cuarto que habría de ocupar. El posadero lo condujo hasta una torrecilla por una escalera de caracol y luego a lo largo de una galería con muchas puertas que daban a ésta, como las celdas de un convento, semejanza que nuestro joven héroe distaba mucho de admirar, ya que tenía un mal recuerdo de sus primeros años pasados en un monasterio. El hotelero se detuvo al final de la galería y, eligiendo una llave de entre las muchas que pendían de su cinturón, abrió la puerta y mostró a su huésped una pieza que ocupaba la parte interior del torreón, de escasas dimensiones, pero que, por ser limpia y sola y tener cama y algunos pocos muebles en perfecto orden, resultaba para él, en conjunto, un pequeño palacio. Espero que os resulte agradable la estadía aquí, señor. Tengo el mayor interés en servir bien a los amigos de maese Pedro. Bendito baño, exclamó Quintín dando brincos en la habitación tan pronto como el posadero se hubo retirado. No puede pedirse mejor suerte. Este es un verdadero diluvio de dicha. Mientras así discurría, se detuvo frente a una pequeña ventana. Como la torre se hallaba mucho más avanzada que el resto del edificio, no sólo dominaba un jardín muy hermoso, perteneciente a la posada, sino que también permitía ver un agradable bosquecillo de esas moreras que, según el hostelero, habían sido plantadas por orden de maese Pedro para alimentar los gusanos de seda. Además, desviando la mirada de aquellos objetos más lejanos, para dirigirla en línea recta a lo largo del muro, veíase otra torrecilla enfrente de la de Quintín, y la pequeña ventana a que se asomaba respondía a otra similar situada en un lugar parecido del edificio. Hubiera sido difícil para un hombre de 20 años mayor que Quintín decir por qué esa torre le interesaba más que el agradable jardín y que el bosque de moreras, porque, cuando se ha estado haciendo uso de los mismos ojos durante 40 años o más, estos miran con indiferencia las pequeñas ventanas de las torres, aun cuando la celosía esté entreabierta, para que corra el aire y el postigo se haya entornado para interceptar los rayos del sol o alguna mirada demasiado curiosa, sobre todo si un laúd, cubierto en parte por un velo muy delgado de seda, está colgando en el bastidor. Pero a la dichosa edad de Quintín, esos accidentes, como lo llamaría un pintor, son suficientes base para construir ciertos castillos en el aire y misteriosas conjeturas, al recuerdo de los cuales el hombre de edad madura sonríe cuando suspira y suspira cuando sonríe. Como cabe suponer que nuestro amigo deseaba saber algo más de su hermosa vecina, la propietaria del laúd y el velo, y como es de imaginar su interés por asegurarse de que era la misma que había visto atendiendo humildemente a maese Pedro, no hay que esperar, sin embargo, que sacara la mitad de su cuerpo por la ventana. Durward conocía bien el arte de cazar pajarillos, y fue así que, manteniéndose cuidadosamente oculto a un lado de la ventana, en tanto que espiaba a través de la celosía, tuvo la dicha de ver que un blanco y torneado brazo tomó el instrumento, e inmediatamente sus oídos fueron acariciados por una dulce y melodiosa voz. La doncella de la torrecilla, del velo y del laúd cantó precisamente la tonada que suponemos cantaban las damas de alcurnia en tiempos de la caballería, cuando caballeros y trovadores las escuchaban embelesados. La letra no tenía el sentido, el ingenio ni la fantasía suficientes como para hacer desviar la atención de la música, ni ésta tanto arte como para arrebatar el ánimo y hacer que se desatendiera aquella. Parecían hechas la una para la otra, y de haber sido recitados los versos sin música o ejecutada la música sin letra, hubieran perdido ambas todo su encanto.